Hola, bienvenidos a otra clase más de la materia de literatura. Recuerden que los temas explicados tienen la finalidad de ayudarles a responder el examen de ingreso a la UNAM. El tema que estaremos revisando esta ocasión es registro de las fuentes. Cuando hablamos de registro de las fuentes, significa que se hizo algún trabajo de investigación, es decir, nos dan un tema a investigar y nosotros acudimos a alguna biblioteca para revisar algún libro, un capítulo en específico o capítulos. Podemos consultar revistas para ver algún artículo que hable sobre el tema que estamos investigando o bien un periódico donde salga una noticia igual que trate acerca del tema que se está investigando. ¿Cuál es la utilidad de registrar nuestras fuentes? 1. Identificar las obras consultadas, es decir, saber qué capítulo, artículo o noticia pertenece a tal autor. 2. Evitar el plagio, no presentar dicha información y darla como propia. Siempre hay que respetar y dar crédito al autor o autores. 3. Tener un registro de datos. Esto sirve por si alguien desea leer o consultar más acerca del tema o del autor. Cuando hacemos el registro de las fuentes, vamos a tener fichas bibliográficas o fichas hemerográficas. ¿Cuándo vamos a utilizar las fichas bibliográficas? Vamos a utilizarlas para registrar los datos extraídos de libros, es decir, cuando consultamos algún capítulo o alguna obra completa, las vamos a identificar como fichas bibliográficas. Partes de un libro. ¿Por qué es importante identificar ciertos elementos que conforman un libro? Porque nos van a ayudar a hacer nuestro registro de datos. Primero tenemos la portada. En la portada vamos a identificar el título del libro, en este caso México 2, cómo se formó una nación. También tenemos el nombre del autor, Miguel Ángel Gallo. Y también en la portada hasta abajo aparece la editorial, que es Ediciones Quinto Sol. En el lomo vamos a identificar la misma información, el título, el autor y en este caso el logotipo de la editorial. Hojeamos el libro y nos vamos a la página legal, donde vamos a encontrar todos los datos editoriales, es decir, número de edición, lugar de edición y el año. Todo esto nos va a ayudar para hacer nuestra ficha bibliográfica. La página legal regularmente la vamos a encontrar entre las primeras hojas del libro o al final del libro. ¿Qué elementos debe contener nuestra ficha bibliográfica? Primero, el autor, comenzando por el apellido y después el nombre. 2. Título, va a ir en cursivas. 3. La edición, mencionamos a partir de la segunda edición, lugar de edición, casa editorial y número de páginas. Recordemos que toda esta información la vamos a identificar en la portada y en la página legal. ¿Cómo quedaría nuestra ficha bibliográfica de las imágenes del libro que les acabo de presentar? Sería Gallo, Miguel, punto. México 2. ¿Cómo se formó una nación? Punto. México, Quinto Sol, 2003, pp.280. Ese es el formato que regularmente aparece como pregunta en los exámenes de la UNAM. Podría haber alguna modificación y pasar el año a después del autor, del nombre del autor, es decir, quedaría como Gallo Miguel, 2003, México. ¿Cómo se formó una nación? México, Quinto Sol, páginas totales 280. Ficha hemerográfica de revista. Se utiliza para recopilar los datos extraídos de revistas.
Es decir, si nosotros tomamos algún artículo que aparece en una revista, lo vamos a colocar en las fichas hemerográficas. Nombres de revistas, como ves, Quo, National Geographic, muy interesante y Proceso. ¿Cuáles son las partes de una revista? Lo primero que vemos es la portada. En la portada va a aparecer el nombre de la revista, en este caso Algarabía, y viene el número, que es el 97, y al costado de la imagen viene la fecha, que es octubre 2012, precio al público, ejemplar coleccionable y consultable. Hojeamos la revista y vamos a identificar una hoja que tiene por título Directorio, en donde vamos a identificar el nombre de la institución que lo edita. Seleccionamos el artículo que vamos a utilizar para la investigación y va a aparecer el título del artículo, en este caso El jitomate y el mundo, y dice por Elizabeth Giacón Castelman. Vemos en qué página inicia nuestro artículo, en este caso página 82, y concluye hasta la página 86. ¿Qué elementos debe contener nuestra ficha hemerográfica de revista? Primero, autor, empezando por apellido. Título del artículo, va a ir entre comillas. Nombre de la revista, país donde se publica, institución que lo edita, fecha de aparición, número de páginas, es decir, de qué página abarca el artículo, año y número de la revista. ¿Cómo quedaría nuestro ejemplo de ficha hemerográfica del artículo que les acabo de presentar? Giacón, Elizabeth, abrimos comillas, el jitomate y el mundo, cerramos comillas, Algarabía, México, otras inquisiciones, octubre del 2012, 82-86, número 97. Ficha hemerográfica de periódico. Se utiliza para registrar los datos extraídos de periódicos, es decir, cuando consultamos alguna noticia. Nombres de algunos periódicos famosos en México: Reforma, El Economista, Milenio, Excelsior, El Financiero y La Jornada. Partes del periódico. En la portada vamos a identificar con letras grandes el nombre del periódico, en este caso La Jornada. Abajo del nombre la fecha, viernes 9 de octubre de 2020, Ciudad de México, año 37, número 13007 y el precio del periódico. Nos vamos a la noticia que vamos a utilizar para nuestra investigación y vemos el título. Mario Molina, realizar algo en beneficio de la sociedad compensa el largo camino de un investigador. Arturo Sánchez Jiménez es el autor de esta noticia, la cual aparece en la página número 10. ¿Qué elementos debe contener nuestra ficha hemerográfica de periódico? Primero, autor, empezando por apellido. Título del artículo, entre comillas. Nombre del periódico, país donde se publica, institución que lo edita, fecha de aparición del periódico, número de páginas que abarca la noticia y año y número del periódico. ¿Cómo quedaría nuestra referencia de periódico? Sánchez, Arturo, abrimos comillas. Mario Molina, realizar algo en beneficio de la sociedad compensa el largo camino de un investigador. Cerramos comillas. Nombre del periódico La Jornada, Ciudad de México, 9 de octubre del 2005.
La noticia aparece en la página 10, el año de periódico 37 y el número 13007. ¿Cómo podemos identificar una ficha bibliográfica de una ficha hemerográfica? Lo primero es que en la ficha bibliográfica el título del libro va a aparecer en cursivas y en la ficha hemerográfica aparece entre comillas. También en la ficha bibliográfica tenemos una casa editorial, a diferencia de la ficha hemerográfica. También podemos distinguirlas por el nombre de algún periódico. Ya les mencioné algunos. Recuerden que es Reforma, El Economista, Milenio, Excelsior, El Financiero, La Jornada. Sabremos que se trata de ficha hemerográfica de periódico. Pero si nosotros identificamos que aparece Muy Interesante, Cómo Ves, Cuo, Proceso, National Geographic, significa que es el nombre de una revista y se trata de una ficha hemerográfica de revista. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que pongas en práctica todo lo aprendido en esta sesión. Gracias por tu atención y nos vemos el siguiente jueves con un tema más de literatura.